Hoy hoy quiero hablarles de un personaje que fue un hombre realmente sobresaliente, pero al inicio no parecía que la vida iba pintando muy bien. De repente sí, luego cambió y no, casi no. Era un jovencito que su papá lo quería mucho y voy a hablarles hoy, pero así a grandes rasgos, ¿verdad? Porque el punto nomás es como ponerlo de ejemplo a él. Y es la historia de José. ¿Sí han oído hablar de José, el soñador? La historia de José narra cómo un joven, siendo, pues ahí entre un puño de hermanos, ¿verdad? José era el penúltimo, o sea, de entre 12, él fue el número 11, ¿verdad? Entonces, él nació muy agraciado porque era hijo de la esposa favorita de Jacob. Y José era por así decirlo, un joven favorito, ¿verdad? Y este joven, pues era envidiado, ¿verdad? No solamente por los demás, sino por su propia familia, por sus propios hermanos. Este muchacho superó la traición, la esclavitud, la cárcel, para convertirse en un hombre poderoso de su tiempo. Y vemos como puntos claves de la vida de José. Vemos como referencias, pues que él era un hijo amado de Jacob. Y él, José siempre tenía sueños, siempre tenía, por eso le llaman muchos José el soñador. Y su papá Jacob le dio una túnica de colores, y esto causó mucha envidia a sus hermanos. Y luego aparte José tuvo la osadía de tener un sueño y les dijo a sus hermanos, les contó que ese sueño todos se iban a inclinar ante él, ¿verdad? Esto lo vemos en Génesis 37, del verso 3 al 11. Génesis 37, del verso 3 al 11. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahí vemos algo que los padres no debemos de hacer, ¿verdad? Un ejemplo, no tener preferencias, ¿verdad? Y ahí imagínense, su papá todavía le da una túnica de colores, como diciendo, ay, a ti te amo más que a todos estos bola de hijos míos, ¿verdad? Y dice que sus hermanos lo aborrecían. Yo me imagino a José se ponía su túnica y andaba ahí caminando y todo lo veía con coraje, diciendo, este compa. Alguna vez, no sé si ustedes cuando crecieron veían que el niño llegaba a algún vecinito con un balón nuevo y uno a veces ahí con sus balones todos ponchados o de frutzi, con botes de frutzi jugaba uno, así como sentimiento, ¿verdad? De ver que otros tienen y tú no tienes, ¿verdad? Bueno, pues sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle. Yo creo que siempre decían, trae eso, trae aquello, y tú, porque era el más chico. Creo que hasta sopis le daban, ¿verdad? Y dice, y en el verso 5 dice,
Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos rogaron, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Qué sueño soñaría? Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo. Dice: he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros y señalarás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Fíjense qué curioso, ¿verdad? Este José tenía favoritismo con el papá, y aparte todavía les decía: un día me van a servir todos ustedes, ¿verdad? Era como incómodo, ¿verdad? Imagínate tú ver a tus hermanos y que uno se diga: oye, vas a ser mi esclavo. Te daría mucha alegría, ¿verdad? Que te dijera tu hermana: un día vas a ser mi esclava, mi sirvienta. ¿Cómo ves? ¿Te gusta la idea? A ti, Francisco, que tu hermano te dijera: un día vas a ser mi chalán, sin paga, nomás voy a hacer contigo lo que quiero. ¿Y qué creen que pasó? Se guardó rencor en el corazón de los hermanos y buscaron la manera de venderlo como esclavo. Por celos, sus hermanos lo echaron a un pozo y lo vendieron a mercaderes por 20 monedas de plata. Hicieron creer a su papá que se había muerto. Imagínate, les estuvo ahí ellos pues caminando enfrente con su túnica de colores, y sus hermanos no les gustó mucho. Y luego les cuentan los sueños, y sus hermanos empezaron a crear un celo contra José. Y en Génesis 37, 23 al 33, Génesis 37, 23 al 33, nos dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había ni agua. Y se sentaron a comer, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de israelitas que venían de ganar, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Fíjense, pensar en matarlo. Ya son palabras mayores, ¿no? Por envidia. Pensar en matarlo, ya está pesada la cosa. ¿De qué nos va a servir si lo matamos y luego encubrirlo? Venid y vendámoslo a los israelitas, y sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él: no hay que matarlo, hay que venderlo. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto.
Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José, que Rubén era el hermano mayor, a José dentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de cabras y tiñeron la túnica de sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró y José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿A dónde llega la envidia de las personas? ¿A dónde puede llegar la maldad de la humanidad por envidia? A maliciar o maquinar cosas en la mente para dañar a otros. Ese pobre José, ¿verdad? Parecía que él lo que había soñado, lo que había pensado, como que estaba difícil de que ocurriera. Después que fue vendido, alguien lo compró y cayó a la casa de Potifar. Y Dios estuvo ahí con José en Egipto, porque Dios no se olvidó de su promesa. Y fue puesto como jefe de la casa de Potifar. Pero la esposa de este lo acusó falsamente y fue a la cárcel. Otra vez ese José, cuando ya parecía que la cosa iba marchando bien, otra vez le pasa una cosa. ¿No nos ha pasado que a veces pensamos que ya la cosa como que va jalando y de repente, ¡pum!, te pasa otra, ¿verdad? Génesis 39, del 1 al 20, nos habla donde la esposa de Potifar empezó ahí a querer seducir a este muchacho, porque pues si tenía, póngale unos 18 años, 20 años, estaba guapetón, y la doñita pues ya a lo mejor ya estaba medio viejilla, ¿verdad? Y veía a ese muchachote ahí que entraba guapetón y empezó a incitarlo. Pero este muchacho, no les voy a leer los 20 versículos, ustedes lo pueden leer en su casa, está en Génesis 39 del 1 al 20. Este muchacho no se dejó seducir por la mujer extraña esa, sino que huyó. Y cuando huyó, otra vez una injusticia con José. La mujer, para no ser cuestionada, dijo: este muchacho le habló a su esposo Potifar. Vamos a leer los últimos versículos del verso 15. Del verso 14 en adelante, dice: llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió de ira y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel un puño de años. Si nosotros podemos ver hasta este punto, de cuando pasó lo de sus hermanos a cuando pasó lo de Potifar, pasaron alrededor de 12 años. Y si nosotros
pudiéramos ver que a veces en la vida va a haber injusticias. En la vida a veces vamos a presentarnos con situaciones que están ajenas a nosotros. Ese pobre José, teniendo todo por delante, teniendo todas las promesas de Dios por delante, le pasaba una cosa y otra cosa con sus seres cercanos, con los desconocidos, como si pareciese que la vida le estuviera jugando un juego difícil, ¿verdad? Un juego muy... A veces nosotros en la vida va a parecer que la vida no nos deja avanzar, no nos deja seguir. José tuvo que enfrentar un proceso difícil, pero su fe no se quedó ahí. Él siguió confiando al Señor, él siguió siendo fiel. En la Biblia no nos menciona donde José renegó, se quejó, maldijo a Dios, maldijo a sus hermanos, maldijo a su padre. En la Biblia no oímos ninguna mención donde José se quejó y donde José perdió su fe, sino todo lo contrario. Dice que José se ponía a orar, José se ponía a buscar de Dios, José se ponía a encontrar en el Señor la salida que necesitaba para ese momento. José, cuando estaba en la cárcel, pasaron algunos añitos y cayeron unos siervos del rey, porque si acabamos de leer, dice que en la cárcel como que lo pusieron en una sección donde estaban siervos del rey, ¿verdad? Como que no mezclaban a todos los prisioneros ahí. Y José, cuando estaba en la cárcel, conoció dos siervos del faraón. Y estos tuvieron un sueño. Y José interpretó el sueño del faraón. Cuando José interpretó el sueño de los esclavos, se cumplieron. Esto lo vemos en Génesis 40, del verso 1 al 25. Cuando nosotros vemos cómo José, a pesar de estar en la cárcel, no seguía perdiendo su intimidad con Dios. Dos presos tuvieron un sueño, no sé si recuerden, y al copero y al panadero. Y un sueño, los dos sueños resultaron verdaderos, pero un sueño beneficioso para uno y otro perjudicial para el otro. José le dijo al copero: acuérdate de mí cuando estés con el rey. Y pasaron años, 3 años. Imagínate, el copero lo sacaron libre y se olvidó de José. Y después de muchos años, 3 años, imagínense otros 3 años más, ahí José en la cárcel, siendo fiel, confiando en el Señor. No se olvidó Dios de su promesa. Y dice que un día estaba el rey ahí, preocupado porque tuvo un sueño. Y dice que estaba buscando, porque todos los magos y los sabios no pudieron interpretar ese sueño. Entonces el copero le dijo: yo conozco a alguien, hay uno allá en la cárcel que hace años así pasó y me dijo, y fue cierto. Y el faraón dijo: tráigalo. Esto lo vemos en Génesis 39 del 1 al 20. No, perdón, Génesis 41 del 25 al 36. Génesis 41 del 25 al 36. Entonces respondió José al faraón: el sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que ha de hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas 7 años son,
Y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón y lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. Y ya ahí José le empieza a interpretar el sueño al Faraón. Y el Faraón, después de oír el sueño, como que dice: ¿y ahora qué hago? Imagínate que te digan que van a venir años de calamidad a tu vida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si alguien te dice: oye, fíjate que Dios me dijo que vas a tener 7 años muy buenos, pero después vas a tener 7 años muy malos. ¿Qué hago? El Faraón estaba desconcertado. ¿Qué hizo el Faraón? Dijo: toda esta bola que tengo aquí no supo qué hacer. Pero este muchacho que estaba ahí en la cárcel esperando, este muchacho que estaba ahí solo, abandonado, tiene algo en su cabeza, tiene algo en su corazón que nos sirve para este reino. El Faraón decidió hacer algo loco. Decidió poner como gobernante a alguien que estaba en la cárcel. Eso es algo loco, ¿verdad? Imagínense tener a alguien que fue acusado de intentar abusar de la mujer de uno de los dirigentes del rey, y encontrarse con que el Faraón lo necesitó y le ayudó, y ahora iba a estar al frente de todo un país, una nación. Eso es algo loco. Eso es algo que dices tú: ¿cómo puede suceder? Esas cosas solamente las hace Dios. José llegó a ser gobernante de Egipto, y el Faraón lo hizo el segundo al mando a los 30 años de edad. Era un chavito. A los 30 años de edad lo hizo segundo gobernante de Egipto. Y esto lo vemos de Génesis 41, del 39 al 44. Ustedes pueden leer toda la historia de la vida de José, desde Génesis 35 hasta Génesis 50. Ahí pueden encontrar toda la vida de José. Ampliamente la pueden leer en su casa. Esta semana ya pueden ver todo lo que pasó José para llegar a donde está. ¿A qué voy con esto? A que en esta vida a veces las situaciones que pasamos no van a parecer justas. A veces la vida no va a parecer que está a nuestro lado, pero nunca debemos olvidarnos lo que Dios nos ha hablado. Me gustaría que leyéramos Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37, verso 1. Salmo 37, 1 nos dice: no te apacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Imagínate José siendo el hijo más chico de una casa, de un padre rico, odiado por sus hermanos. Lo meten a un pozo, lo venden de esclavo, pasan los años sufriendo, trabajando para gente allá que no conocía, que lo humillaba. José no podría haberse impacientado, no podría haberse inquietado y decir: oye Dios, ¿qué onda contigo? No que tú me amas, no que tú respondes. No te inquietes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. A veces en la vida nosotros vemos que la gente allá hace cosas malas y prosperan. Hacen fechorías y prosperan. Están participando en
cosas equivocadas, chuecuras, cosas malas, robos. Participan en corrupción en muchas y prosperan. Y a veces uno como hijo de Dios sin dinero, batallando, orando al Señor, sin tener para los pagos necesarios. Y a veces uno se inquieta. Y a veces uno ve que la gente que hace mal, dices, oye Señor, yo no tomo. Y ves que los que toman allá hasta jalan la banda, hacen cosas, traen carros que tú no puedes comprar. Y a veces tu corazón se inquieta porque ves que otros hacen mal y les va bien aparentemente. Y dice uno, oye Señor, ¿cómo está esto? Imagínate José ahí en el pozo, pensando, Señor, pues ¿qué he hecho yo? Lo venden caminando ahí en el desierto porque los amarraron de las manos y ahí van caminando atrás de los camellos. No les decían, ¿tienes sed? ¿Vas bien? ¿Vas cómodo? No. Órale, hasta se caía, lo arrastraba el camello y a lo mejor algún esclavo igual que él allá lo ayudaba. Imagínate a alguien que no estaba acostumbrado a trabajar mucho, que no estaba acostumbrado a sufrir, siendo jalado ahí por los camellos, por las carretas. Y no obstante, no solamente eso, llegaban los que iban ahí en sus carretas tomando agua o tomando vino, y todavía decían, desamarran a los esclavos, que alimenten los camellos, que limpien los carros, que nos traigan de comer. Todavía cuando llegaban a descansar, los esclavos no descansaban, eran esclavos. No te impacientes. Imagínate José pensando, ¿y mi sueño? ¿Y lo que tú me hablaste? ¿Y lo que tú me dijiste, Dios? No te inquietes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Verso 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Tranquilo. Dios tiene todo a su tiempo. La hierba, ustedes han visto la hierba que fácil crece, ¿verdad? Pero también que fácil se marchita. En el tiempo de lluvia, si tú plantas frijol, maíz, pepino, lo primero que crece, ¿sabes qué es? La hierba. Sale antes que el pepino, que el frijol. ¿Y qué tienes que hacer? Quitarla, arrancarla. ¿Por qué? Porque nadie quiere la hierba. Y eso es lo que a veces uno no ve. Tú ves que aquellos que hacen el mal prosperan. ¿Pero qué crees? Nadie quiere la hierba. Nadie quiere aquellas personas que parece ser que crecen porque están llenas de iniquidad. En ningún lugar caben. ¿Alguna vez has visto que alguna persona diga, ay, me voy a llevar esta hierbita para plantarle en una maceta? ¿Por qué? Nadie la quiere. Dice la Biblia que la hierba es cortada y echada en el fuego. A veces uno no entiende que los que hacen el mal tienen fecha de caducidad. Los que hacen el mal no duran para siempre. Dice la Biblia que aquellos que hacen el bien permanecerán para siempre. Se vuelven como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando nosotros analizamos y observamos la vida de José, nosotros podemos ver que José era una persona especial, como tú y como yo. Una persona que tenía un propósito en esta vida, como tú y como yo.
Nosotros no somos hierba que crece y después se va. Lo que Dios hace en la vida de cada persona es el proceso que necesita pasar para volverse aquel gobernante. Imagínate, José, si su corazón no hubiera sido moldeado conforme al corazón de Dios. Cuando hubiera llegado a gobernante, ¿sabes qué hubiera dicho? Oye, ya hay unos 11 que me la deben. ¿Ya? Allá hay 11 que necesitan pagar. Tráiganlos. José, algo que vemos bien importante es José nunca albergó amargura en su corazón, no albergó odio. Me hace pensar que cuando él pasaba los tiempos difíciles, lo que hacía era perdonar y cuidaba su corazón. Imagínate cuando llegó al lugar del gobernante y se acordó de la mujer aquella que lo acusó injustamente. Ya me acordé de aquella vieja que me hizo mal, que me humilló, que me vituperó. Tráiganla, porque ahora sí van a ver de lo que soy capaz. Yo no recuerdo y no veo en la Biblia ninguna porción donde José haya albergado, no, un día me la van a pagar, un día van a conocer quién soy, un día van a ver de qué estoy hecho. No se vengó de nadie, sino todo lo contrario. Me hace pensar que muchas veces nosotros, cuando pasamos el tiempo de injusticia, a veces nosotros pensamos, un día van a saber quién soy. Un día van a ver hasta dónde he llegado. Y yo creo que ese sentimiento no es un sentimiento correcto de Dios. Hay personas que nos han humillado en la vida, pero yo no tengo que esperar. Un día van a ver hasta dónde he llegado. Nuestro pensamiento no debe de ser eso. Verso 3 dice, del Salmo 37, dice, confía en el Señor, dice, y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Esto es algo difícil de hacer. Confiar y hacer el bien. Imagínate José cuando tuvo poder, o cuando tuvo un sueño, lo miró y dijo, ¿qué hubiera pensado? No me interesa que se friegue, no es mi problema. Cuando los hermanos de José llegaron a pedirle alimento, cuando los hermanos de José llegaron a pedirle alimento, imagínate que se friegue, que se friegue. Nosotros no podemos estar pensando de esa manera como piensan los del mundo. A veces nos cuesta trabajo albergar amor y pensamientos de Dios. Confía en el Señor y haz el bien, dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué tremendo. Confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Imagínate José, donde llegaba, si tú lees toda la historia de José, donde llegaba era amable. Llegó con Potifar, lo dejaron a cargo de todo porque era el mejor de lo que hacía. Ah, no, yo soy esclavo que se pegue, lo que puede, no, lo mejor. Llegó a ser el de hasta arriba. El esclavo, pero
que dirigía a todos los esclavos. Cuando estuvo en la cárcel, administrador de la cárcel. Llegó allá a la cárcel y empezó a ver, esto está muy sucio para mí. Estamos de la cosa muy. Dice la Biblia que empezó a acomodar las cosas en la cárcel. Cuando fue gobernante, empezó a acomodar las cosas. Confía en el Señor. Él no quitó nunca su mirada de Dios. Nosotros, cuando pasamos tiempos difíciles, nos olvidamos de Dios y empezamos a ver los problemas. Nuestra fuerza se concentra, nuestra atención se concentra en los problemas que tenemos. Nos olvidamos de Dios. José estuvo mirando a Dios todo el tiempo. Soy esclavo, voy a hacerlo mejor. Estoy en la cárcel, voy a hacerlo mejor. Soy gobernante de Egipto, voy a hacerlo mejor. Cuando repartió comida, ¿qué hizo? Lo mejor. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de su verdad. Deleítate a sí mismo, verso 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué difícil es estar alegre cuando las cosas no parecen estar bien, ¿verdad? José no se amargó. En la Biblia encontramos dos personas que sufrieron bastante y llegaron a un punto de gran restitución porque siempre confiaron en Dios. Y uno es Job, que lo vimos la semana pasada, y uno es José. Esos dos personajes de la Biblia sufrieron aparentemente una injusticia de la vida que no deberían de merecer. A veces personas buenas pasan tiempos malos. Personas buenas sufriendo. A veces vamos a ver personas buenas en el hospital y personas malas haciendo cosas malas y aparentemente viviendo bien. Y diciendo, ¿qué está pasando aquí, Señor? No te impacientes por los que hacen el mal, porque esa gente es como la hierba que ahorita está y al rato no está. Lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona es encontrar un proceso donde todas las personas puedan buscar a Dios. ¿Por qué las personas buenas se enferman y se mueren? No sé. Pero tenían que buscar a Dios. ¿Por qué las personas buenas pasan necesidad? No lo sé. Lo que sí sé es que nosotros tenemos que confiar en el Señor y seguir haciendo bien. Jóvenes muriendo. Y allá tú ves personas que uno dijera, no merecen vivir. ¿Según quién? ¿Quién dice quién vive y quién muere? Dios. A veces uno no entiende la misericordia de Dios, porque uno piensa con su carnalidad. No te impacientes a causa de los malignos. José recibió su retribución, su recompensa. 30 años, bueno, como 20 le sufrió, póngale que como a los 12 lo vendieron. No, 30 años llegó a ser gobernante. Pero como supongamos que lo vendieron a los 12 años, 18 años sufriendo. Pero después murió como un gran hombre de Dios. Salvó a su familia, salvó la generación siguiente de Israel. Y Dios estableció un pueblo grande. Gracias a uno que se atrevió a creer, a confiar.
A veces la historia de nuestra vida a veces es difícil. A veces llevamos algunos pocos años sufriendo, pero nuestra vida no se va a quedar ahí. Yo tengo que entender que yo tengo que aprender a confiar en Dios, no importa el tiempo y el proceso que estoy viviendo. Señor, es un tiempo difícil. Ayúdame a pasarlo. Ayúdame a no perderme rencor a fulano, a sutano, a mangano, porque no me hace bien. Es difícil. Es difícil. Yo, cuando pensaba en esto, pensaba en algunas personas que no han creído en mí, que me han humillado, que me han hecho sentir mal. Y digo, Señor, qué difícil es perdonar. Qué difícil es amarnos, qué difícil es aceptarnos. Pero, ¿cómo quiero que termine mi historia? ¿O cómo quiero que continúe mi historia en mi vida? ¿Cómo quiero yo que Dios haga cosas asombrosas en mí si yo no lo dejo? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, alégrate en el Señor. Él conocerá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que quieres? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Que tu familia esté bien? Bueno, Dios sabe. Él lo puede hacer. ¿Cuándo? No sé cuándo sea el tiempo. Lo que yo tengo que hacer es mantener mi corazón protegido. Imagínate, José, cuando lo agarran y lo meten a la cárcel porque una mujer me mintió. Otra vez, Señor. Y luego, ¿qué onda? ¿Y el sueño? ¿Y los 2 sueños? ¿Qué? ¿Se te olvidaron o qué? Otra vez yo. Oye, fulano, ¿tú crees que no pudo? ¿Y el que robaba? ¿Y el que mató? ¿Y el que abusaba de las esclavas? Yo no hice eso. Yo no mentí. Pero estoy pagando algo que no merecía. Imagínense, 3 años más o menos estuvo ahí en la cárcel. O 6 años más o menos estuvo en la cárcel. 6 años. Ahí José, todos los días sufriendo. Pues, no dice nada. De todo, yo creo que al inicio pues tuvo que empezar desde abajo, ¿no? Era una persona limpia, imagínate, pues ahí en la cárcel y mirando todo eso, porque sabes que a mí me está dando eso, a mí déjame lavar mi ropa, a mí déjame acomodar aquí. Empezó a ganar su lugar. Y ustedes creen que la gente va a decir, oye, pues este muchacho no se me contagió. Y luego la reputación de la otra mujer. ¿Ustedes creen que la gente no conocía su reputación? Claro. José empezó a demostrar que era un hombre leal. Por eso llegó a ese punto. Hay veces que muchos dicen, pues si de todos modos piensan mal, pues para que piensen de una vez. Con esa actitud no vamos a llegar a nada. Si de todos modos piensan mal de mí, pues porque ahora sí digan, ¿verdad? De todos modos hablan, de todos modos la gente dice. Yo he escuchado muchas veces que dicen, de todos modos la gente habla, de todos modos la gente dice, no. ¿Qué dice Dios? A José no le importó lo que pensaron de él, a José no le importó lo que pensaba Dios de él. Verso 5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Verso 5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda al Señor tu camino. ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Señor, mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Mi familia está en tus manos. Mi negocio está en tus manos. Mi dinero está en tus manos. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Y dice el verso 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho
como el mediodía. Ahí está. ¿Sabes qué fue lo que pasó? En Génesis 39 del 1 al 20, sus hermanos llegaron con José. Génesis 39 del 1 al 20. Llegaron y se dieron cuenta que el gobernante que estaba ahí era José. Tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ellos nunca soltaron la culpa de lo que hicieron. Si vemos la historia, ellos pueden ver que ellos en una porción de la Biblia dice que sus hermanos dijeron: estamos pagando por lo que le hicimos a nuestro hermano. Nunca soltaron la culpa. El que hace el mal no suelta la culpa. Y José allá de gobernante, él pudo haberlos visto y ¿qué? ¿Ahora sí tienen? Métanos a la cárcel y pónganse una vez. Allá en Egipto había un castigo que hacían muy común y era que los echaban a los cocodrilos. Pues, no tienen que comer, aviéntenos a los cocodrilos. Y dejen ver a ver cómo me piden piedad. ¿Cuántos de nosotros realmente guardaríamos en nuestro corazón después de sufrir tanto y ver que vienen? Es que tenemos hambre, véndanos un poco de comida, que se mueran, que se frieguen, que se les quite. A veces se nos hace fácil decir que somos cristianos, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, pero nos gusta cuando sufren los que nos han hecho daño. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Verdad? Fíjate que fulano que te hizo así está bien malo, tan feo y se está muriendo. Pues, gloria a Dios, está pagando el salmo. No. José recibió lo que dice este salmo: Dios exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué pasó? Todos pudieron darse cuenta. Imagínate la cara de Potifar cuando volvió y dijo: híjoles, ahora él es gobernante, y lo metí a la cárcel. Oye, pues quería ver, es que no. Déjate cuenta. Yo siempre fui así. Dice que tu justicia se exhibirá como la luz. Todos pudieron darse cuenta. Llegó el papá de José y se dio cuenta que sus hermanos habían hecho mal. Yo no sé que el papá de José se les ha de haber quedado viendo y ha de haber dicho: no, me los hubiera vendido mejor ustedes. A veces no se da uno cuenta que Dios está obrando aunque no lo podamos ver. Aunque no podamos ver nosotros la justicia de Dios en este momento, Dios está viendo nuestro corazón. Dios está viendo nuestro trabajo. Dios está viendo nuestro proceder. Mi corazón está limpio. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Si tu corazón fuera limpio y recto, Dios puede ver por ti. Eso lo dijo Dios a Job. Job capítulo 8, 6. Si tu corazón fuera limpio y recto, yo responderé. Dios exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No te sientas mal por lo que otros han dicho de ti. Dios exhibirá tu justicia como la luz. Y un día van a ver la verdad. Nos equivocamos con Él, nos equivocamos con ella, nos equivocamos. Y nosotros vamos a poder decir: no importa, nunca guardaré el rencor. Ya te perdoné. No importa, ya estoy sano, estoy sano. José, cuando llegaron sus hermanos, ya estaba sano. No sabía cómo hablar con ellos. Él dice: ¿cómo hablo con ellos que no tengan miedo?
que me traigan a mi padre. Y ahí les hizo una jugada, ¿verdad? Les agarró un hermano y luego les regresó el dinero y lo que quería era conocer cómo estaban, cómo habían vivido. Cuando tú estás sano, te vas a encontrar con personas que te dijeron y vas a decir, no importa, nunca te guardes rencor. Cuando nosotros hacemos bien, Dios va a exhibir nuestra justicia como la luz, y todos van a poder ver que realmente Dios es maravilloso y que Dios siempre estuvo contigo. Yo he oído personas que me dicen, no tienes, pues no crees en Dios. Sí creo en Dios. Se burlan y después te piden perdón. No guardes rencor. Dios nos muestra en su palabra una y otra vez historias donde podemos ver que la mano de Dios siempre está obrando. Que nuestra vida sea una historia de un ejemplo donde digamos, bueno, he sufrido, he pasado tiempos difíciles, he pasado muchas, pero que Dios me exhiba como una luz y diga, mi justicia se hizo sobre fulano, sobre sultano. Mi justicia, mi luz. Dios no nos va a dejar siempre como estamos. Si nos sabe, Señor, ya suéltame un poquito. A veces tenemos un mes, 2 meses sufriendo, ay, Señor, ya suéltame y llegar a otro hermano, nomás a mí. Yo creo que José ni pensaba eso, Señor, tú sabes. Ayúdame a salir adelante. Si José hubiera orado, Señor, mándales fuego a mis hermanos, que paguen conforme a su pecado. Yo les aseguro que él hubiera aumentado una raíz de rencor, que se hubiera convertido en una raíz de amargura, que cuando los hubiera visto, a los cocodrilos directamente. Pero no guardó rencor, sino que se mantuvo fiel. Así debemos de hacer nosotros. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Él va a hacer cosas buenas por nosotros. Confiemos en Él. ¿Amén? ¿Alguna duda? ¿No? ¿De José? ¿Alguna duda? ¿Si era rubio? ¿No? No sabemos si era rubio o negro. Y luego pues ya si lo quisieron, si hubiera historia ahí en Egipto, dijeron, no, pues era rubio, no se sabía porque lo rapaban. Así que ya miraron el con peluca de la que quieran. Peluca rubia. Vamos a orar, ¿amén? ¿Entendieron algo que querían decir hoy? ¿O me regreso? Papi Dios, te damos gracias hoy en esta tarde.